Me da mucho gusto recibir al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario. Sé que de hecho está en sus labores universitarias y hasta donde se encuentra el maestro Luis Guillermo Hernández, le envío un abrazo. Ya vamos a rescatar sobre todo un par de tweets del maestro Luis Guillermo Hernández en este apasionante tema de la nueva realidad del periodismo en México, de los medios de comunicación. Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a la audiencia de Sin Censura. Efectivamente, desde las instalaciones de la Universidad Metropolitana, acá en el sur de la Ciudad de México. Un saludo a ti y a la audiencia. Espero que no se corte demasiado la transmisión. Pues vamos a trabajar y a dialogar con este internet que a veces no tiene palabra de honor, pero vamos con todo, Luis Guillermo, como con todo. Soltaste dos tweets que rescato. Para que sepan qué medios somos, dijo Nayeli Roldán en relación a Animal Político por la estafa maestra. Y tú escribes, bájenle 2,978 rayitas, Nayeli Roldán. Sabemos quiénes son Animal Político de Daniel Moreno Chávez, panistas camuflados de progres, ahijados de Diego Fernández de Ceballos, protegidos por el becariato de Claudio X González. Y después escribes, a mí se me hace que esos de Animal Político revivieron eso del Pegasus para que ya no se hablara sobre su hipocresía de premiar con un cargo a su acosador sexual. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mi querido Luis Guillermo Hernández, en momentos estelares como estos de hoy en la mañanera es cuando las máscaras se caen o el presidente las arranca, las arrebata. Creo que muchos colegas periodistas, mi querido Vicente, no están acostumbrados o no se han podido acostumbrar todavía a la dinámica de comunicación del gobierno del presidente López Obrador, pero también a la tónica de ejercicio del poder del presidente López Obrador. Y surgen esta especie de niños héroes que se envuelven en la bandera del periodismo libre, cuando en realidad su periodismo también está condicionado, también está dirigido y sobre todo también busca afanes políticos. Yo respeto mucho el trabajo de los colegas de Animal Político cuando este ha llegado a ser de un alto nivel, pero eso no significa que yo cierre los ojos, mi querido Vicente, ante la realidad de ese y de todos los medios de comunicación. Y Animal Político es una estructura mediática que se ha configurado alrededor de una noción de periodismo proclive al conservadurismo, proclive a ciertos sectores de la oligarquía mexicana y sobre todo proclive a ciertas ideologías de derecha. Me parece que es importante entender que esto no significa que sea malo lo que hace Animal Político. Lo que me parece es que no es honesto al exhibir su postura ideológica como imparcial, como pulcra, como neutral, cuando no lo es. Sí, han hecho grandes trabajos, pero también han cometido graves errores y sobre todo han llegado a cometer grandes bajezas. Y es importante, importantísimo, dejarlo completamente claro. La campaña mediática en contra del presidente López Obrador en Animal Político ha rebasado las fronteras de lo profesional y en algunos casos se ha convertido en verdaderamente persecución, muchas veces sin sustento periodístico, sin sustento informativo y sobre todo, mi querido Vicente, sin profesionalismo, sin la correspondiente equidad y justicia en las coberturas. Y eso tiene que ver en muy buena medida con la lógica, la ideología, pues conservadora de sus directivos. Daniel Moreno fue un brazo operador completamente identificable del Calderonato. Es un hombre completamente cercano a Felipe Calderón, a la familia de Felipe Calderón, y fue instrumento de ese poder.
Hoy, que se dice neutral, imparcial, etcétera, pues simple y sencillamente uno no le cree, porque sabe que detrás está Diego Fernández de Ceballos, Juan Ignacio Zavala, Max Cortázar y toda la pléyade de panistas que durante 12 años le dieron recursos, nombre, presencia, información y sobre todo órdenes, mi querido Vicente, órdenes de a quienes golpear y a quienes no. Quitémonos las máscaras, mi querido Vicente, como lo dijiste perfectamente, es el momento en el que todos, absolutamente todos, nos mostramos tales cuales somos. Y es muy importante que estos colegas le bajen no solo 12.978 rayitas, yo diría que hasta medio millón a su arrogancia, a su ego y a su petulancia, porque sabemos quiénes son. El periodismo en México de manera independiente no permite, no permite que golpes a unos y aplaudas a otros. Si realmente fuera independiente, animal político, tendría una agenda de coberturas contra Claudio X González, que no la tiene, o contra el panismo calderonista, que no la tiene, o contra el panismo chihuahuense de Javier Corral, que no la tiene. Es decir, también tienen a sus mecenas y no los tocan ni con el pétalo de una pregunta en una conferencia mañanera. Mi querido Vicente, hay que decirle a la gente quién es quién y que no se anden con faramayadas. Fíjate, Luis Guillermo, voy a poner estos ejemplos porque creo que son relevantes. La audiencia no me dejará mentir y ni tampoco me criticará por exagerado. Pero dice Nayeli Roldán, solo para que sepan qué medios somos Animal Político, el de la estafa maestra. Bueno, Carmen Aristegui y su equipo pueden jactarse de haber sido los generadores de esta investigación sobre la Casa Blanca en tiempos de Peña Nieto. Y yo lo preguntaba en redes sociales, y hoy en día no gozan del reconocimiento de las audiencias. Creo que las audiencias les están pasando factura por darle vuelo a investigaciones de Loret de Mola, como el de la Casa Gris, solo como ejemplo. Dice Toño, viven de victorias pasadas, de glorias pasadas. Pues precisamente fue, creo yo, el resbalón que se dio la corresponsal de Animal Político en la mañanera al querer presumir de la estafa maestra. Bueno, sí, después de la estafa maestra han dado, creo yo, es mi opinión, un giro notable en sus investigaciones y en su cobertura. O a lo mejor solamente soy yo, mi querido Luis Guillermo Hernández. Creo que lo que has comentado me parece absolutamente puntual. Un periodista no puede vivir de sus glorias pasadas, porque las glorias pasadas son historia, son algo que está atrás y que no va a volver. En México tenemos un muy largo recuento, mi querido Vicente, de medios que hicieron grandes trabajos periodísticos y después vivieron sus colapsos o vivieron su ocaso. Recordemos que en México tuvimos un gran periódico llamado Excelsior en los años 70, cuando lo dirigía Julio Scherer, y que después se convirtió en el paradigma del servilismo y la prostitución informativa con Regino Díaz Redondo. Recordemos al gran 1+1 que surgió en los años 80 como una bocanada de aire fresco en los medios mexicanos y que después se convirtió en una sombra terriblemente triste y ridícula. Recordemos el periódico Reforma de los primeros años 90, maravilloso, crítico, verdaderamente un ejemplo de transformación informativa y que hoy está convertido en el paradigma de la mentira, la mendacidad y la tergiversación. Animal Político hizo extraordinarios trabajos, nadie lo puede negar, nadie lo debe negar, pero son glorias pasadas que hoy ya no le dicen nada a la gente. El periodista se construye día a día, mi querido Vicente. El periodista
no puede acumular los premios, los honores en una vitrina como si fueran las patas de su mesa. El periodista tiene que salir a la calle todos los días a ganarse su credibilidad y a ganarse el respeto y el respaldo de la gente. Quien no lo entienda así, como mis queridos colegas de Animal Político, pues pueden seguir solazándose en la estafa maestra, convertidos hoy en la estafa informativa de México, mi querido Vicente. Oye, Luis Guillermo, y creo que el presidente, con la transparencia que lo caracteriza, al menos, insisto, desde mi punto de vista, aunque no piensen así, los Aristegui, los Loret, los Ferriz, los de Animal Político, dice, pues si estoy mintiendo, demuéstrenlo. Y creo que el reto más importante es ese. Dice el presidente, ya no se espía desde este gobierno. Y si no estoy diciendo la verdad, si estoy mintiendo, que lo demuestren. Ese es un reto importantísimo de un presidente que diariamente responde a los planteamientos, a los cuestionamientos, a las críticas, muchas veces hasta ataques de periodistas que van a la mañanera. Pero esos que seguramente están criticando al presidente y que no entienden que inteligencia no es lo mismo espionaje, son o los que no van a la mañanera o los que gritan a distancia, este autócrata, este dictador nos censura. Nótese mi sarcasmo, Luis Guillermo. Yo, mi querido Vicente, yo tengo verdaderamente una gran tristeza porque muchos de estos grandes periodistas mexicanos que en el pasado reciente hicieron trabajos verdaderamente monumentales, este sexenio prácticamente no han tenido oportunidad de demostrar que ese buen periodismo puede ejercerse con responsabilidad y con acompañamiento crítico. Yo extraño las grandes producciones periodísticas de estos colegas porque si eran tan buenos, ¿por qué han tenido que recurrir ahora a la mentira, a la tergiversación, a las medias verdades, a las insidias, a los supuestos, a las inferencias y no al periodismo que efectivamente comprueba con datos y pruebas fehacientes? ¿Por qué estos colegas que mencionas, Animal Político, incluso la propia Carmen Aristegui, incluso Proceso, incluso los periódicos como Reforma o El Universal, no han podido dar un solo golpe verdaderamente contundente, incontrovertible y absolutamente correcto? ¿Por qué se han negado al profesionalismo, que en muchos casos supone la práctica mínima de ir a buscar a la fuente para preguntarle sobre los asuntos antes de publicarlos? ¿Por qué han renunciado a ese periodismo que tanto les enorgullece, que tanto les genera honra en este sexenio? Me parece que la observación periodística en torno del gobierno del presidente López Obrador ha dejado mucho que desear, principalmente en profesionalismo y en seriedad. El gobierno del presidente López Obrador seguramente ha cometido muchos errores y seguramente también habrá algunos asuntos de corrupción, de malos manejos, de cualquier índole que pudieran reproducirse mediáticamente de manera pulcra y absolutamente imparcial, pero no los hemos visto en los medios, mi querido Vicente, no los hemos visto en esos membretes informativos, y yo creo que llegado el momento, esta prensa que intentó derrumbar al presidente López Obrador se va a topar con la grave sorpresa de que el derrumbe lo tienen ellos, el derrumbe de credibilidad, el derrumbe de respeto de la gente, el derrumbe de miradas alrededor de su trabajo. Han perdido mucho los medios de comunicación, pero sobre todo esos que se jactan de hacer un gran periodismo que no hemos visto en todo el sexenio. Oye, Luis Guillermo, para cerrar, yo te pregunto, ¿qué tan importante es la solvencia moral, la autoridad moral del presidente en estos momentos en los que muchos como tú, como nosotros en Sin Censura hemos advertido de una campaña mediática perversa
¿Y qué pronosticas para estos últimos 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Cuando decimos que lo peor está por venir, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo, más allá de este hackeo del colectivo Guacamaya, pues veo el golpeteo diario de personajes como Carlos Loret. ¿Pero qué buscan? ¿Matarlo de un infarto? ¿Mandarlo a la cárcel con cuestiones legales, con el apoyo del dinero de Claudio X González? ¿Qué? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué ves, Luis Guillermo? Me parece que esta mafia de medios de comunicación mexicanos, mi querido Vicente, busca destruir la estatura moral del presidente López Obrador para impedir la continuidad de la cuarta transformación. Te pongo un ejemplo muy rápido y muy actual. Estos días he tenido la oportunidad, mi querido Vicente, de leer un documento en PDF de un libro que va a salir en muy poquito tiempo, si no es que ya salió, que se llama El Rey del Cash, un libro que prácticamente todos los medios han promovido desde hace algunos días como el libro que revela la gran corrupción del presidente López Obrador, que recurre a los donativos en efectivo para no dejar huellas en los sistemas bancarios. Y me llegó este documento con con la versión original del libro y lo he terminado de leer con una absoluta certeza de que es una bola de humo más que busca precisamente eso, desacreditar la estatura moral del presidente López Obrador, quitarle el crédito como un presidente honorable, como un presidente que no se ha corrompido con los recursos cuantiosos del poder, como un hombre que ha logrado mantenerse al margen de la voracidad que sus antecesores protagonizaron. Y en este libro, mi querido Vicente, escrito por la expareja de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a López Obrador hasta antes de llegar a la presidencia de la República, se cuentan principalmente, Vicente, una buena cantidad de chismes de alcoba, esos que compartes con tu pareja mientras estás en el lecho, y también muchas inferencias, muchas suposiciones, pero sobre todo mucha mala leche. ¿Y sabes qué no hay en ese libro, mi querido Vicente? Datos, pruebas, documentos fehacientes que comprueben el dicho de desacreditar al presidente como un hombre corrupto, como un hombre sin honor. Y ese libro, ese libelo, que en realidad es más morbo que nada, es la quinta esencia, es la columna vertebral, es el alma de este golpeteo mediático que durante 4 años ha sometido al presidente López Obrador. Intentan destruirlo por la parte más importante y que será seguramente el legado de su sexenio, la honorabilidad, la estatura moral que no le pueden regatear a un hombre que no se ha enriquecido con el poder. Y me parece, mi querido Vicente, que esta estrategia mediática que ha sido adoptada por prácticamente todos los medios corporativos mexicanos ha topado con algo más importante que el poder económico, con la gente, Vicente, porque la gente ve al presidente en las calles, porque la gente ve al presidente cómo vive, cómo se comporta y cómo es, y está perfectamente consciente de que es un humano absolutamente congruente entre lo que dice y lo que hace. Por eso la desesperación mediática los va a llevar a un golpeteo todavía más incesante. No te sorprendas, mi querido Vicente, y conste que te lo estoy advirtiendo yo este martes 4 de octubre. No te sorprenda que Latinus, que Aristegui, que Reforma, que el Universal empiecen a revolver documentos veraces con inventos y adjudicárselos a esa guacamaya que se supone que filtra información secreta para golpetear. No te sorprenda, mi querido Vicente, que los medios empiecen a bombardear
de mentiras cada vez más descabelladas en lo que resta del sexenio, porque la desesperación de las oligarquías que controlan a esos medios es brutal. Saben que la cuarta transformación va a durar mucho más allá de 2024 y eso los tiene completamente fuera de sí. Y nada más para ponerle la cereza al pastel con lo que acabas de decir, con tus comentarios, mi querido Luis Guillermo. Roberto Madrazo ayer: gracias a Guacamaya Leaks, hoy sabemos que tenemos un gobierno que nos espía y un presidente que nos miente, que utiliza la información para manipularnos y desinformarnos. Pronto sabremos la verdad. Y adivina quién retuitea: Felipe Calderón. Ahí te la dejo de tarea por aquello de que el PRIAN, no, el PRIAN no existe. Bueno, entonces existe la mafia del poder, pero algo hay detrás de estas filtraciones después del hackeo y que sean estos personajes, Carmen Aristegui, Loret de Mola, los que manejen precisamente primero esto que hoy vamos sabiendo a cuentagotas y que el propio presidente ha ido confirmando, Luis Guillermo. Creo que vamos a ir conociendo a cuentagotas mucha información, pero también vamos a ir conociendo a cuentagotas la sobredimensión que se le va a dar a muchos documentos, como los que empezamos a conocer el fin de semana pasado. Me parece, mi querido Vicente, que las revelaciones serán importantes, por supuesto, en algunos casos, pero en su mayoría serán irrelevantes, porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene todo un aparato, y eso es algo muy importante de aclararle a la gente, tiene un aparato de inteligencia verdaderamente monumental, en el que el depósito de documentación, lo que llamamos los reservorios de comunicación, no están al alcance de muchos ni de muchas, y por supuesto no están en las computadoras de las salas de prensa. Me parece, mi querido Vicente, que va a haber mucha más bulla y mucha más alaraca que verdadera información, pero ya nos iremos enterando y la iremos desmenuzando poquito a poco. Muy bien, pues Luis Guillermo, te debo una conversación, una llamada telefónica, por ahí me comunico más tarde contigo. ¿Y por qué no cerramos invitando a tus trincheras, querido maestro? ¿Por qué no le pedimos a la gente que amor con amor se pague? Muchísimas gracias, Vicente. Pues espero a la gente, por supuesto, en mis plataformas, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en Facebook, en YouTube y en Twitter, y por supuesto, aquí en Sin Censura, una vez a la semana, cuando nos es posible. Mi querido Vicente, te mando un abrazo y mi gratitud permanente por la generosidad de tu espacio. Te mando un abrazo, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente, académico universitario y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura, hablando sin pelos en la lengua.